El maestro dijo a sus discípulos: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Si alguien escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno, roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta con alegría, pero no tiene raíz. Es una persona inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de la riqueza la ahogan y se queda estéril. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 18 al 23. Escuchar y comprender. Verbos dinámicos y muy del sentido propio de un evangelizador y de un excelente misionero. Una persona que escucha, que comprende y le obedece a la palabra de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 24 de julio, año 2020. Cristo dijo que quien llora su consuelo encontrará, quien es pobre, quien es limpio será libre y tendrá paz. Rompe pronto tus cadenas, eres libre de verdad, empieza a caminar. Escuchar y comprender. Son verbos bien interesantes, verbos para el apostolado, verbos para la pastoral, verbos para la santidad y la perfección de vida, verbos para que una persona se vuelva muy inteligente cuando aprende primero a escuchar y comprende lo que le están diciendo, obedece y cumple una misión o cumple perfectamente la visión. Jesús de Nazaret propone una parábola muy sabia que se llama la parábola del sembrador. Y en esa parábola del sembrador, él mismo la explica. No necesita que nadie le dé explicación. El capítulo 13, según San Mateo, en ese verso 18 al 23, es la explicación de las personas que quieran ser sabias, inteligentes, diestras en la vida apostólica, en la vida social, en la vida profesional. Excelente sacerdote, muy sabio, muy inteligente, escucha, trabaja la palabra, la medita, la comprende y se convierte en un excelente discípulo de Dios en el mundo, o se convierte en un excelente profesional, una excelente persona que trabaja muy bien su inteligencia, porque le enseñaron esos dos verbos, escuchar y comprender. Y ese es un verbo que utiliza Moisés para llamar a los judíos y decirles: aquí está como el secreto. Será grande, será maravilloso, ganará el reino de Dios, llegará a la eternidad, cumplirá grandes tareas en este mundo, cuando Moisés les dijo a los judíos en el monte Sinaí: Shema Israel, escucha Israel. Y ese verbo Shema, que es de la lengua hebrea, es un verbo que tiene esa dinámica: escuche y obedezca. Tiene como las dos dinámicas, a la vez van junticas. Escuche, medite lo que le estoy diciendo, salga y obedezca. En eso fallamos mucho los seres humanos. Escuchamos, pero hacemos lo contrario. O escuchamos, pero queremos hablar cuando la persona nos está hablando. Escuchamos, pero tenemos la mala tentación de discutirle al que nos está hablando. Escuchamos, pero creemos que nosotros tenemos la razón.
Puede ser cualquiera de esas dificultades, explicar una parábola que se llama la del sembrador, explicar un terreno pedregoso, explicar un terreno entre las zarzas, explicar un terreno, un corazón, una inteligencia, una sabiduría, una disponibilidad de un ser humano. Esa es una parábola muy rica que tiene la Santa Biblia, la parábola del sembrador. El futuro de la Iglesia Católica entonces estará en que los discípulos comprendan exactamente la palabra de su maestro y la den a conocer, escuchándola, poniéndola en práctica, siendo obedientes a su maestro. Entonces los dos verbos van a acompañar esa perfección de discípulos, hablando en términos de la Iglesia o teológicamente o hablando en sentido espiritual. Tendremos excelentes misioneros, sacerdotes, religiosas, hombres, mujeres, amas de casa, excelentes misioneras en una vida parroquial, el día en que aprendan a escuchar, obedecer, meditar la palabra para poderla comprender y salir a entregarla. Y eso es lo que hicieron los apóstoles. San Pablo escuchó la voz del Señor, que le decía a usted: ¿por qué me persigue? ¿Qué es lo que le está pasando a usted conmigo? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué es tan necio, tan térico, autosuficiente, orgulloso? Y lo bajó del caballo y lo puso en su sitio. Escuche y comprenda la palabra. Comience a caminar. Dios también tiene ese jalón de orejas. Dios también nos pone a caminar derechito a nosotros. Y como que nos dice: ¿para dónde va usted? ¿Por qué usted es tan egoísta? ¿Por qué usted que es tan sabelotodo? ¿Por qué usted se cree el papá de los pollitos? No, camine por aquí, camine derecho. Se trata de obedecerle a la palabra de Dios. Se trata de encontrar un corazón, que es cuando la palabra y la semilla llega a un terreno que le llama la Biblia un terreno bueno, sembrado en tierra buena. Escucha la palabra, la entiende, da fruto, producirá 100 o 60 o 30 y 1. Así dice la Santa Biblia. La comprensión de la palabra permanecerá en aquellos corazones que la dejen reposar y que sean personas humildes, obedientes y que apliquen primero la palabra a su vida personal. Eso no es para cantarle la tabla a los demás, ni para recordarle a los demás que tienen que ser humildes, ni para estar criticando a la gente todos los días. La palabra no se la inventaron para eso. La palabra tiene ese sentido: Shema, escucha, medita la palabra de mi Dios, compréndela, ponla en práctica y sal a caminar. La Santa Biblia utiliza cantidades de veces ese verbo Shema, de escuchar y de comprender la palabra. Por ejemplo, el libro de los Proverbios, en el capítulo 1, verso 5, el sabio escucha y crece, es inteligente y adquiere habilidad porque escuchó la palabra, dice el libro de los Proverbios. La primera de Samuel, en el capítulo 3, verso 10, vino el Señor y se detuvo y llamó como en otras ocasiones y le dijo: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: escucha la palabra. Habla, que tu siervo escucha. Diga qué hay que hacer y vamos a caminar ya. Diga para dónde arrancamos. Ese es una persona inteligente. Escucha la palabra y arranca. Eso hizo Samuel. Habla, que tu siervo escucha. Diga qué hay que hacer. Dígame para qué me necesita. Estoy disponible. El capítulo 26 del libro de Jeremías, escuchando al pueblo de Israel. Tal vez escuchen alguna vez Jeremías como diciendo: oiga, ¿será que esa gente quiere escuchar o no quiere escuchar? Tal vez escuchen y cuando se vuelva de su mal camino y yo me arrepienta del mal que pienso hacerles a causa de la maldad de sus obras. El capítulo 1 de la profecía de Miqueas. Oiga, pueblo, escuche, tierra, cuánto hay en ti, sea el Señor testigo del Señor desde su santo templo. Escuchen. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, colocándose en pie con los 11, levantó la voz y dijo: varones judíos y todos los que viven en Jerusalén, sea de esto el conocimiento y presten atención, escuchen mi palabra. Oigan a San Pedro
haciéndose valer ante el pueblo judío. Varones judíos, escuchen lo que les voy a decir. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 16, San Pablo. San Pablo se levanta y haciendo una señal con la mano dijo: hombres de Israel y ustedes que temen a Dios, escuchen lo que les voy a predicar. Escuchen que les voy a hablar de Jesús de Nazaret. Entonces estén muy atentos, calladitos, no aleguen, no piensen en otra cosa, solo escuchen, deleítense escuchando. El Evangelio según San Marcos, capítulo 7, verso 14. Y llamando a la multitud le decía: escuchen todos y lograrán entender. Si escuchan, lograrán entender. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 16. El que a ustedes me escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Vuelve Jesús de Nazaret a insistir en ese verbo shema, escuchar. El que escucha a Dios, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha, porque ustedes son mis apóstoles, son mis discípulos. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 8. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones, salteadores, pero las ovejas no los escucharon, no le hicieron caso. Gracias a Dios las ovejas se salvan cuando no escuchan al que no es pastor, al que los quiere engañar, son ladrones, salteadores. Escuchen a mis pastores y yo se los voy a enviar. Menos mal que no los escucharon porque son ladrones y salteadores, se salvaron. El libro de los Proverbios, capítulo 19, verso 20. Escuchen el consejo y acepten la corrección. ¿Para qué? Para que ustedes sean personas sabias e inteligentes. Bien bueno, esa parábola del sembrador explicada por Jesús de Nazaret. Dos verbitos que le pueden salvar la vida a una persona. Dos verbos que le pueden quitar algo tan feo a un ser humano: la prepotencia, el orgullo, el sentirse por encima de los demás. Dos verbitos que le pueden quitar un pecado que tenemos miles de personas en el mundo. Somos sueltos de la lengua y no volveremos a hablar mal de nadie porque aprendimos dos verbitos: escuche y comprenda. No abra la boca, el que hable demasiado la boca, el que mucho habla, mucho yerra, mucho se equivoca. Entonces escuche y comprenda. Hay que pedirle esa gracia a mi Dios. Pedirle la gracia a mi Dios de hablar menos y escuchar y comprender su santa palabra para hacerle mayor bien a esta sociedad. Bendiciones, salud para todos. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.